días profesores, buenos días compañeros. Hoy con mi grupo conformado por Matías Jaramillo, Sara Domínguez y Pascal Sepúlveda vamos a presentar sobre el siglo de oro español. Pero para empezar, ¿qué es el siglo de oro español? Bueno, la respuesta es que es un periodo de florecimiento y máxima producción artística y literaria en España. Está comprendido desde inicios del siglo XVI y finales del siglo XVII. Bueno, ahora, como verán en la pantalla, vamos a hablar de esta línea de tiempo que nos ayudará a identificar de mejor forma los acontecimientos más importantes del siglo de oro. Empezamos viendo el inicio de todo este periodo que se marca en el año 1492, en el que ocurren dos hitos bastante importantes en la historia, que es la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija y la llegada de Cristóbal Colón a América. Ya adentrándonos más profundamente en el siglo XVI, podemos observar el surgimiento de un movimiento muy importante llamado Renacimiento. De él surgen autores y obras muy reconocidos actualmente. Ejemplos de autores son Lope de Vega Carpio y de obras son aquellas que se pueden apreciar en la pantalla. Como ahí arriba a la derecha tenemos a Elogio de Locura o debajo de ella está Utopía. Al igual que arriba a la izquierda observamos a Orlando Furioso y por último está El Cortesano. Dirigiéndonos al siglo XVII podemos encontrar otro movimiento característico del siglo de oro, llamado el Barroco. De él surgen varios autores conocidos, como por ejemplo, arriba a la izquierda se encuentra Pedro Calderón de la Barca, al medio se encuentra Luis de Góngora y por último, abajo a la derecha, Francisco Quevedo. Ya ahora sí, llegando al final de todo este periodo, nos encontramos con dos hitos muy importantes que serían los que ya dictan el final de todo. Que para empezar está el Tratado de los Pirineos entre España y Francia del año 1659 y por último el hito que fue nombrado así como el final del siglo de oro, que es la muerte de Pedro Calderón de la Barca en el año 1681. Ahora que terminamos esta línea de tiempo, vamos a intentar profundizar más en los temas que se hablaron en él, empezando por el renacentismo. Una de las características más notables de este movimiento fue que tenían una mentalidad antropocéntrica. Había una gran confianza en la razón, ya no se creía como en el Dios, sino que se creía en el ser humano. Estaba esta curiosidad por el amor, la exaltación por la naturaleza, etc. También se buscaba este equilibrio, esta armonía, se idealizaba bastante la realidad. Existía un gran interés por el mundo greco-latino y también surgió un nuevo personaje, que es este caballero que es valiente y poeta. También hay que destacar que en la literatura surgieron unos temas bastante importantes para la época, que son el Beatus Ille, que significa dichoso aquel, que técnicamente daba esta alabanza hacia una vida sencilla, usualmente en el campo, alejado de toda la ciudad, de todas las ambiciones que traería este mundo. También está el locus amoneus, que significa lugar ameno o agradable, que este trata más de un lugar idealizado del campo, de la naturaleza, en el que se abre esta puerta para entender el amor y se busca una fuerte conexión con la naturaleza. También tenemos el amor cortés, que trata técnicamente de que el amante se siente inferior al ser que ama y por ello se somete a él esperando que su ser amado le dé esta clase de luz en su vida. Y tenemos el tempus fugit, que significa el tiempo vuela. Y es técnicamente eso, el tiempo se escapa. Ahora ya dejando estos temas de lado,
Hablemos de que en el renacentismo se encontraron dos estilos literarios bastante diferentes. Y estaba la literatura religiosa, por un lado, y luego, por el otro, estaba la picaresca. Bueno, hablando de la literatura religiosa, sabemos que ésta se podía expresar en prosa, hablando sobre temas espirituales, o también en poesía espiritual. En ambos casos, en ambas se podía apreciar estos dos temas, que era la ascética y la mística. Hablando de la ascética, se sabe que trataba de perfeccionar al ser humano, haciendo que él siguiera las normas y obligaciones que los cristianos ponían sobre ellos. Y por otro lado está la mística, que se caracterizaba generalmente por contar experiencias que vivieron algunos individuos que tuvieron una conexión directa con Dios, usualmente escrita en verso. Como ya hablamos de la literatura religiosa, ahora vamos a hablar de la picaresca, que es casi todo lo contrario a lo que ya vimos. Es un género literario satírico creado por los españoles. La primera obra de este género fue El Lazarillo de Tormes, publicada el año 1554. Este género se caracteriza por tener a un personaje principal pícaro. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un joven marginal, de muy pocos recursos y bastante astuto, usualmente con un origen humilde y en la actualidad sirviendo a varios amos. La picaresca se caracteriza por estar escrita en tipo carta. ¿Qué significa esto? Bueno, es que el pícaro, que es el personaje principal, escribe estas cartas a sus amos, contándoles su día a día. Debido a esto, la historia se cuenta cronológicamente, por lo que a medida que la historia avanza, podemos notar la evolución del personaje principal. Ahora que ya terminamos de hablar del renacentismo, vamos a irnos para el siglo XVII, siglo en el que surgió este movimiento llamado el barroco. Está caracterizado por tener como una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo, por la muerte, y también está esta pérdida de la confianza en los ideales del renacentismo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que llegamos a este periodo lleno de penas y pesimismo? Bueno, la verdad es que hubieron grandes catástrofes. Por ejemplo, la Guerra de los 30 años o las grandes epidemias, lo que provocó esta gran hambruna y pobreza en toda España. Ya sabiendo lo que estaba pasando en esos lugares, podemos entender los temas del barroco, que por ejemplo tenemos el del pesimismo, que habla de que las guerras y desigualdades, el dolor, todas estas calamidades ya eran casi comunes, lo que provocó este pesimismo y se vio bastante reflejado en la literatura de esos años. También está el desengaño, que al ver la gente que los ideales renacentistas habían fracasado y el poder político estaba completamente devastado, no tenían ya nada en qué creer, solo buscaban esta clase de salvación eterna. También está esta preocupación por el paso del tiempo y el memento mori, que significa recuerda que morirás, que bueno, es una representación artística que servía a la gente para recordar que en algún momento iban a morir. Ya cerrando todo esto, vamos a hablar de aquellos temas que estuvieron presentes en ambos periodos, que es por ejemplo el Ubisunt, que significa ¿dónde están? Reflexionando sobre aquellas personas que han muerto, y el Carpe Diem, coge el día, que es una clase de invitación a vivir el presente, la juventud, antes de que llegue toda esta vejez y la muerte. Lope de Vega Carpio. Lope de Vega fue uno de los poetas más importantes del siglo de oro español. Este nació en Madrid el 25 de noviembre y murió de una enfermedad cardíaca el 27 de agosto de 1635.
Se caracterizó por ser alguien alegre y liberal. Era desordenado en todos los aspectos, pues no podía ocultarlo en sus obras. Cabe mencionar que era alguien muy mujeriego. Lope de Vega fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la época, ganando el título El Fénix de los Ingenios, pues se decía que cuando terminaba una obra ya tenía pensada otras 5 más. El 7 de febrero de 1588 fue desterrado de la corte y del reino de Castilla, por difamar a su amante tras un desengaño amoroso. En 1614 se hizo sacerdote y el 29 de mayo ofició su primera misa en la iglesia de San Hermenegildo de Madrid. Ha escrito más de 1500 obras, que serían alrededor de 200 versos al día. Lope de Vega fue alguien muy importante, pues este fue el definitivo renovador del teatro nacional y liberó al género de la comedia de las reglas aristotélicas. Lope de Vega no quería saber de la unidad de lugar y se oponía a la unidad de tiempo, tal como desarrolló en Arte Nuevo de Hacer Comedias, publicado en 1609. Y estas son dos de las obras más destacables de Lope de Vega. El perro de Hortelano, publicada en 1618. Fuente Ovejuna es una obra de teatro de Lope de Vega. Está considerada por mucha gente como uno de los 3 dramas principales que constituyen lo mejor de todas sus obras. Ahora el análisis del poema. Nosotros elegimos ¿Es la mujer del hombre lo más bueno? Escrito por Lope de Vega. ¿Es la mujer del hombre lo más bueno y locura decir que lo más malo? Su vida suele ser y su regalo, su muerte suele ser y su veneno. Cielo a los ojos, cándido y sereno, que muchas veces al infierno igualó, por raro al mundo su valor señaló, por falso al hombre su rigor condenó. Ella nos da su sangre, ella nos cría, no ha hecho el cielo cosa más ingrata, es un ángel y a veces una arpía. Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, y es la mujer al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Análisis. Este poema perteneció al periodo renacentista. Este periodo originalmente se destacó por el amor y naturaleza, pero nosotros sentimos que este poema se destaca más por el amor o la admiración que siente el hombre hacia la mujer. Este poema pertenece al tópico amor cortés. Si no recuerdan, este se caracteriza en que el amante se siente inferior a su pareja y considerándolo lo más maravilloso que hay. Cosa que podemos ver en el poema cuando dice ¿es la mujer del hombre lo más bueno? Indicándonos esta admiración que siente el hablante lírico hacia ella. El hablante lírico es un hombre que nos narra su visión acerca de cómo es la mujer en el siglo XVII. La describe de manera positiva y negativa. El hablante lírico se muestra un tanto machista, ya que describe a la mujer en el texto como un objeto que pertenece al hombre. Como ejemplo, este fragmento del texto. Es la mujer del hombre, describiéndola así también como algo incomprensible. El objeto lírico es la mujer, ya que el hablante lírico inspira sus sentimientos y visión de ella durante todo el poema. Él describe a la mujer un ser dual, que puede ser buena y mala, como ejemplo este fragmento. A veces da salud y a veces mata, describiéndola como un ser no definido al 100%. El motivo lírico es el sentimiento que presenta el poema, es la admiración y asombro que siente el hablante lírico hacia las mujeres, ya que el hablante lírico compara los diferentes comportamientos que ésta presenta como algo indeciso. Ejemplo, el fragmento es un ángel y a veces una arpía. Se refleja un sentimiento de admiración por ser la mujer capaz de comportarse como dos cosas diferentes una de la otra.